Bienvenidos a Voces Críticas, un espacio para analizar las tensiones entre el derecho, la sociedad y aquellos que se atreven a cuestionar el orden establecido. Yo soy Laura Arciniegas. El día de hoy estamos con dos invitadas muy especiales, Laura Espinosa y María José Porras, que nos ayudarán a adentrarnos en una problemática reciente y verdaderamente compleja en Colombia. Sí, estamos hablando de la forma en la que se percibe y se trata a ciertos estudiantes de universidades públicas, especialmente a aquellos que tienen críticas al derecho moderno. Pues es muy claro que en nuestra realidad estos estudiantes de universidad pública que critican el derecho moderno ejemplifican la creación contemporánea de un bárbaro jurídico, basándose así esta construcción en la negación de su agencia política, en la criminalización de sus manifestaciones y en la precariedad económica que muchos enfrentan, lo que nos invita a reconsiderar la supuesta neutralidad y racionalidad del derecho moderno. Lo que suena un poco complejo de entender sin un contexto adecuado, por lo cual desglosamos esta idea a partir de la perspectiva de Walter Benjamin en su obra Para una crítica de la violencia y el concepto de bárbaros jurídicos desarrollado por Daniel Bonilla Buendonado en su obra del mismo nombre. Lau, bienvenida entonces, dinos tú, ¿qué piensas? Muchísimas gracias primero por la invitación, pero voy a empezar explicando ciertos conceptos para que queden más claros. Según Bonilla, el bárbaro jurídico es esa persona o comunidad que, aunque esté formalmente dentro del sistema legal, en la práctica es excluida de sus beneficios y tratada como el otro. No es alguien que decidió estar al margen de la ley, sino alguien lo empujó a esos márgenes, y acá lo vemos como el propio sistema, por esa figura del sujeto civilizado. Este sujeto civilizado es el que tiene la violencia legítima, o sea, la del Estado, y la institucional, mientras que al bárbaro se le atribuye una violencia irracional e ilegítima. Así el derecho no corrige estas desigualdades, sino que las reproduce. Desde Benjamin también se cuestiona esa promesa del derecho moderno, de ser menos violento. En realidad, el derecho es violencia, solo que se organiza, se canaliza y se presenta como legítima, y en la modernidad eso se expresa como violencia pública, supuestamente para proteger el orden o los bienes jurídicos. Pero estos fines los define el mismo Estado y no siempre son morales. Se legitiman formas de violencia no porque sean justas, sino porque convienen al poder. Entonces ya podemos decir que Benjamin dice que el derecho no solo no elimina la violencia, sino que la conserva y la reproduce. Habla de violencia creadora como la que funda el derecho en una resolución o huelga, y violencia preservadora como la que mantiene ese orden a través de, por ejemplo, la policía o el sistema penal. Por eso insiste en que no olvidemos que detrás del derecho hay violencia. Todo, la ley, los códigos, las sentencias, viene de una historia violenta que suele ocultar, pero que debemos ver si queremos dejar de pensar que el derecho es neutro, porque en el fondo también es una forma de poder y de ejercer violencia. Conociendo esta información, entonces exploraremos esta tensión entre el derecho moderno y los bárbaros jurídicos en nuestra realidad colombiana, que son muchos, pero decidimos centrarnos en el caso específico de los estudiantes de universidad pública. Entonces, Majo, ¿cómo se tratan a aquellos cuyas ideas y acciones desafían el statu quo del derecho moderno? Bueno, Lau, primero que todo, gracias por la invitación. Y pues contestándote a la pregunta, los estudiantes de universidad pública en Colombia, especialmente aquellos que se enfrentan a lo esperado por el derecho moderno, terminan siendo contemplados como bárbaros, todo lo contrario al sujeto civilizado, racional, pacífico y autónomo que plantea el sistema, que fue justamente lo que nos explicó Lau hace un momento. Entonces, los estudiantes terminan siendo concebidos como irracionales, desobedientes, ignorantes y, lo más importante, violentos, la excusa perfecta que tiene el Estado para oprimirlos y usar la violencia legítima que tienen pues en su contra. Y pues esto también irracionaliza la agencia política que los estudiantes tienen. Es más, no sé si se acuerdan que a finales de 2019 se generó una movilización después de que se hubiera aprobado el presupuesto general de la nación, ya que en el artículo 44 se establecía que las universidades estatales, es decir, las públicas, debían pagar las sentencias o fallos proferidos en contra de la nación con el presupuesto que se les asignaba pues para su funcionamiento. En diferentes ciudades del país los estudiantes salieron a protestar contra esta medida pues porque no estaban de acuerdo, y como se informó en la Agencia de Comunicaciones Colombia Informa en la ciudad de Bogotá, dentro de la Universidad Nacional, hubieron ataques violentos por parte del ESMAD con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, bloqueando incluso las puertas del campus para impedir la salida de los estudiantes. O en Bucaramanga, que el ESMAD también tuvo un uso desmedido de la fuerza, utilizando gases lacrimógenos de igual forma y llegando a capturar y golpear de manera deliberada a varios estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, que es una universidad pública de la ciudad. El gobierno, por su parte, explicó que este artículo había sido vigente y usado por 17 años, es decir, desde el 2002, quitándole importancia al malestar que se generó entre
toda la comunidad educativa, ya que el hecho de que llevara vigente por tanto tiempo no quita que es válido que los estudiantes de universidad pública protestaran si no estaban de acuerdo con la medida, pues siguiendo su derecho. Entonces, es interesante analizar estos hechos de violencia según lo que nos diría Benjamin. Y acá tenemos a la experta. Lau, háblanos de Benjamin. Bueno, entonces Benjamin señaló que el derecho moderno, aunque condena la violencia privada, tolera ciertas formas de violencia controladas para preservar el sistema. La rápida criminalización de la protesta estudiantil que cuestiona los fundamentos del sistema o que está en contra de lo que establece en este artículo del presupuesto general, o sea, el 44, reveló una aplicación selectiva de esta distinción. Entonces, la violencia que ejerció el ESMAD está legitimada por la estructura del Estado, la protección de los bienes jurídicos y orden social. Sin embargo, la protesta de los estudiantes, o sea, de los bárbaros jurídicos, es vista como violenta e ilegítima desde el gobierno, por lo que se justifica el uso de la fuerza, que sí es legítima en su contra. Además, Lau, me parece súper importante que observemos que estos estudiantes cuando proponen cambios profundos o cuestionan las bases del sistema legal son frecuentemente vistos como irracionales o ideológicos, o sea que siguen ideas de pronto de izquierda o comunistas cuando pues la verdad no tienen nada que ver. Entonces esto descalifica su discurso crítico, pues se considera que son ignorantes como bárbaros jurídicos. Tienes toda la razón, ya que esto deja hechos que plantean la cuestión de cómo se niega la agencia política de estos estudiantes al deslegitimar sus voces y sus ideas. Sí, además, la negación de la agencia política se ve claramente cuando las demandas de los estudiantes son ignoradas y minimizadas simplemente por no encajar en el discurso dominante, pues sus voces son marginadas, silenciadas e incluso se les criminaliza, ya que el sistema no quiere escucharlos. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Benjamin. Para él, el derecho moderno no elimina la violencia, la necesita, es más, la legitima. Él habla de dos tipos de violencia, una creadora y una que funda el derecho, como ya hablamos previamente. Entonces, cuando hay una revolución o una protesta masiva, y una violencia preservadora, que es la que mantiene ese derecho en pie, como cuando actúa la policía, el ejército e incluso el sistema penal. Por eso Benjamin dice que no hay derecho sin violencia. Esa es la base de todo su pensamiento. Y saben, todo tiene mayor sentido si se piensa así. Es como si todo al final encajara. La violencia del Estado, como la del SMAT, es vista como algo legítimo porque supuestamente está defendiendo el orden y los bienes públicos. Pero si un estudiante actúa y responde, entonces se evidencia una rápida criminalización y la respuesta represiva a sus acciones. Pues mira que eso se alinea con la idea de Benjamin, de que la violencia del Estado no solo conserva el derecho, que sería el modelo más lógico y el único posible en un mundo moderno, sino que también lo funda y lo legitima, protegiendo pues el orden existente. Además, ya cambiando un poco de tema, no podemos ignorar la precarización económica que afecta a muchos de estos estudiantes, lo que lo hace más vulnerables a la estigmatización como bárbaros que amenazan este orden. Es más, utilizando cifras, más del 75% de los estudiantes de pregrado atendidos en las instituciones educativas superiores públicas pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, más del 20% al estrato 3. Estas cifras reveladas por el Ministerio de Educación en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026 nos muestran que no solamente son discriminados por tener ideales diferentes a toda la sociedad, sino que además, para el colmo de los males, son pobres y por lo tanto también son violentos. Es decir, que evidenciamos la violencia económica que sufren los estudiantes y además la propagación de un rechazo social. Yo quiero dar un aporte. Esta actuación se argumenta en una sociedad en la que el ciudadano moderno, el ciudadano civilizado y racional es un hombre que no tiene que salir a marchar por sus derechos, sino que son inherentes al mismo y que cuando lo hace de manera pacífica, porque su educación es mejor. Además, es un hombre capitalista que aprendió a usar el sistema para sí mismo y no tiene necesidad de andar mendigando sobras de lo que el Estado en un principio no debería garantizar a personas que en su vida no lograron construir los recursos para pagarlo. Los bárbaros se deben quedar como bárbaros si no quieren seguir el prototipo del hombre moderno. Lo invita a la civilización incluso. Hemos visto entonces cómo la forma en la que se tratan las críticas y las acciones de ciertos estudiantes universitarios en Colombia nos lleva a cuestionar la promesa de un derecho moderno neutral y justo, a desmontar el mito del derecho moderno, ya que realmente el derecho funciona para usar su fuerza y opresión contra quienes no entran en el modelo esperado. La criminalización de su protesta, la deslegitimación de su pensamiento y su vulnerabilidad económica nos muestran una dinámica donde se construye una figura del otro, que desafía el orden establecido y merece ser reprimido. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a nuestras invitadas de hoy. Hasta luego. ¡Chao!